Buenas tardes a todos y todas, artistas. Ahorita después nos contarán si sus perfiles. Imagino que por lo general artistas visuales aquí presentes. Muchísimas gracias por estar aquí. Creo que ya hay veo caras y nombres conocidos de artistas que han participado anteriormente en otros encuentros, en otros webinars. Me presento, yo soy Natalia Correa. También algunos me conocerán, ya nos hemos visto o me han visto en las redes. Yo soy Natalia Correa, cofundadora de Datarte. Datarte es una plataforma donde tenemos como misión ayudar a los artistas y acompañarlos en el encuentro de nuevas oportunidades. ¿Vale? Y acompañarlos en este crecimiento en su carrera como artistas visuales. Datarte cuenta con una plataforma virtual donde los artistas crean sus cuentas, crean su cuenta y pueden tener la posibilidad de aplicar a convocatorias. Es por eso que hoy estamos en este webinar, ya que en la experiencia y en el recorrido que hemos tenido con estas convocatorias, es que el texto que presenta su obra es igual de importante que el portafolio. Entonces, esto nos motivó a invitar a María Lightoller hoy, que está con nosotros. María está aquí ya presente en el encuentro virtual, en este webinar. Por eso la invitamos para que hoy nos compartas una información muy valiosa gracias a su experiencia. María es curadora, investigadora en las artes plásticas y en las artes visuales. Entonces, bueno, qué más valioso que ella fuera quien nos compartiera hoy estos sí y estos no de qué escribir en un texto cuando presentan su obra. Y lo vamos a enfocar, importante enfocado hacia estos textos, como esta relación directa a Datarte. Bueno, entonces, bueno, invitadísimos los que están aquí, los que tienen cuenta en Datarte. Hola, hola, ¿ahí me escuchan? Tuvimos una pequeñita como intervención. Invitadísimos a los que tienen ya cuenta en Datarte a descubrir las convocatorias y los que no tienen cuenta aún, a que se inscriban en Datarte, creen su cuenta y tengan toda esta experiencia de descubrir las convocatorias que publicamos semana a semana y donde también compartimos los eventos como este y nuestros invitados, contenido también valioso pedagógico como el de hoy. Bueno, bienvenida María, te damos la palabra, lo que nos vas a compartir hoy, esta presentación importante. Como comentario sobre las preguntas, si consideran que hay una pregunta valiosa, puntual, en ese momento sobre ese tema que María esté tratando, invitadísima a hacer la pregunta. Luego esperemos al final también de la sesión a que abriremos un espacio de preguntas. Bueno, entonces si ven que están así como esta pregunta iría muy bien para el final o puntual acá, las pueden ir escribiendo y guardarlas. ¿Listo? Para que las abrimos ese espacio para responderlas. Bueno, María, Bueno, bien. bienvenida. Bueno, muchas gracias Natalia, gracias Datarte por la invitación y también para todos y todas las que se sumaron y están aquí presentes y bueno, para los que luego vayan a ver la grabación, ¿no? Que se compartirá, algunos me habían preguntado por eso. Bueno, como Natalia contó, yo soy curadora, comisaria de arte. También me dedico a la investigación, a la gestión, militancias múltiples. Es un término que encontré hace tiempo que siento que me identifica. De Te formación soy perdimos un momentico, museóloga. María, ¿cierto? ¿Ustedes también la perdieron? Sí, sí, escriben en el chat. A ver, ahí, volvimos.
Acá se te ve Ah, bien. bueno, bien, bueno, entonces sigo, tal vez es la conexión de Natalia. Bueno, nada, eso, contaba un poco que esa idea de militancias múltiples es lo que encontré hace un tiempo que me define, lejos de querer circunscribirme solamente a un área del trabajo en el mundo de las artes visuales. Me muevo cómodamente entre distintas acciones que tienen que ver un poco con esto que mencionaba antes. De formación soy museóloga, hice la licenciatura en museología y también la carrera de Bellas Artes, pero bueno, mi yo artista quedó, no sé, se fue diluyendo con el tiempo. Así que digamos que hoy en día me dedico, y hace ya muchos años, a la gestión y al trabajo con artistas desde múltiples aspectos. Y bueno, esta invitación que Datarte me hizo para hablar sobre los statements, sobre los textos de artistas, después vamos a ver que también está atado con algo que también me identifica y con lo que vengo trabajando hace un tiempo, que es el art writing o la escritura sobre arte, que para mí es una disciplina en sí misma, así que bueno, vamos a hablar un poco sobre eso. Voy a compartir una presentación que nos va a servir de guía y así como también mencionó Natalia al principio, si consideran que hay alguna pregunta para hacer, por supuesto, abren el micrófono y la hacen sin ningún problema, o quieren usar el chat. De todas maneras, hacia el final de la charla, que va a tener la duración de 1 hora, vamos a abrir espacio para preguntas y para intercambio también. A lo mejor quieren aportar un comentario, no solo una pregunta, así que será bienvenido. Voy a intentar, desde mi espíritu también bastante pragmático, aportar herramientas que luego puedan aplicar para sus propios escritos y contar algunas experiencias que tienen que ver con mi lectura de los statements como curadora, recibiendo portfolios y carpetas de artistas y también participando como jurado en algunas convocatorias, que me parece que a veces ese feedback, ¿no? Esa devolución de cómo se recibe el material es bastante escasa, está bastante ausente. Entonces, bueno, vamos a arrancar un poco ahí por lo básico. El statement en general está atado al portfolio de artista, dossier, carpeta de artista. En general son sinónimos que se refieren al mismo soporte mediante el cual uno accede en primera instancia al conocimiento de la obra del artista. Digo en primera instancia porque en general la forma correcta o más amigable de poder acercarle a alguien mi trabajo como artista es a través de un portfolio que es acotado, que tiene una selección específica de obras, que no necesariamente tengan que pertenecer a una misma serie, aunque en general termina sucediendo eso porque, bueno, es lógico que los artistas trabajan en el tiempo en general en un mismo proyecto, pero sobre todo la clave de ese portfolio es la selección acotada de trabajos. Después vamos a ver en otra diapo un punteo específico de cuántas serían esas obras o la sugerencia, pero es importante marcar esa diferencia de catálogo y de portfolio, o de portfolio con página web o redes sociales, donde el acceso a la obra es mucho más abarcativo. El portfolio es un primer acercamiento y que en general se recomienda que sea preparado específicamente para la persona o la entidad que lo va a recibir, que bueno, puede ser una galería, un centro de arte, una convocatoria específica, puede ser un curador también. No existe la posibilidad de armar un portfolio, una carpeta de artistas que pueda ser funcional para todos esos perfiles que mencionamos recién, porque cada uno tiene un interés diferente en esa obra. Las instituciones en general no están muy interesadas en los precios de las obras, pero una galería puede estarlo. Un comisario seguramente pondrá mucho el ojo en los aspectos técnicos, medidas y materiales de las obras, y tal vez un galerista no tanto. Bueno, cada perfil, digamos, cada receptor tiene sus exigencias y tiene sus expectativas, entonces ese portfolio hay que presentarlo
específicamente para esa figura. Y aquí comparto algunos tips que también son interesantes para entender cosas que sí y que no deberían tener un portfolio, que es donde vamos a inscribir este texto de artista o este statement, o al que lo vamos a atar y relacionar. El portfolio del artista no es una obra. Esto quiere decir que el diseño, el trabajo creativo está puesto en la obra y no en el portfolio. El portfolio es un documento, es una herramienta, es un soporte, pero no dedicaría o no aconsejaría ponerle demasiado diseño, demasiada creatividad a ese soporte, porque en realidad eso debería estar focalizado en la obra. No muestra al artista, perdón, muestra al artista, no lo desnuda. Estaba pensando en la palabra desnuda, que queda fuerte ahí puesta, pero me parece que es contundente. Es decir, que ustedes en el portfolio no tienen que mostrar absolutamente todo y contar aspectos o mostrar aspectos que tengan que ver con lo personal, sino que uno se focaliza específicamente en la figura o en el perfil de artista. Esto no nos vamos a explayar sobre esas cuestiones, pero también a veces se nota en las biografías o en los currículums, donde se cuentan cosas de más, cosas que no son pertinentes o que no son de interés para el mundo del arte. Por ejemplo, un caso muy típico es de aquellas personas que, como yo, tienen militancias múltiples también y no se dedican solamente a ser artistas, sino que hacen otras cosas. No sé, médico y artista. Entonces, a veces la presentación aparece así en la biografía o en el currículum, ¿no? Médico y artista. Entonces, yo a veces hago el juego con algunos artistas y les digo, o les pregunto si les gustaría llegar al consultorio del médico y decirle, o que el médico se presente como artista y médico. Digamos que en el ámbito de la medicina uno espera que el médico sea médico y después sea artista, y en el ámbito de las artes pasa lo mismo. Uno espera que primero el artista sea artista, y si además después tiene otra profesión u otros intereses, bueno, se pueden sumar más adelante o en otra sección como menos prioritaria de la información del currículum o de la biografía. Y algo de esto sucede también con el portfolio, ¿no? Circunscribir solamente la información que tiene que ver con este proyecto, con el perfil de artista, pero de ningún modo contar toda la vida de ese artista, ¿no? Documenta el proceso de trabajo, no replica las obras. Esto también es bastante habitual, escuchar que los artistas se justifican o quieren dar a entender que la fotografía no es exacta la obra. Eso lo sabemos, los que miramos los portfolios, entendemos que siempre hay un porcentaje de diferencia entre esa imagen digital, iluminada, a veces hasta retocada un poco digitalmente, con la obra física y la obra real, así que no hay ningún problema, de eso estamos, digamos, de alguna manera todos al tanto. Y este es el punto que yo mencionaba al principio. Se trata de una selección, no de toda la producción. Toda la producción sería lo que nosotros conocemos en el circuito como catálogo razonado, ¿no? Que en general está dirigido hacia artistas o que ya no están vivos o que tienen una producción muy, 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 muy vasta. El portfolio tiene que sí o sí tratarse de una selección. Actualiza la trayectoria del artística o del artista, y no es toda la historia de su producción. Acá de nuevo volvemos sobre ese punto de la selección. Incluso en el currículum, en la biografía, se puede circunscribir la presentación de las exposiciones de los últimos 5 años, ¿no? Se suma la palabra esa típica al lado de exposiciones o de los antecedentes como una selección. Uno sabe que hay más información, porque además creo que lo que tiene que quedar claro es esto, y que también está atado con el statement, ¿no? Es como la punta del ovillo, lo que uno ve en un portfolio y en un statement. Y así como se entiende que lo que estamos viendo es una documentación del trabajo y no el trabajo en sí mismo, también entendemos que hay mucho más, hay más tela para cortar del artista. Si amerita, si genera interés, entonces se va a buscar más información. Y ahí, bueno, también importante enfatizar en que esa información esté accesible, ¿no? Que las páginas web estén actualizadas, que las redes tengan la información
que tengan que tener por si efectivamente este portfolio despierta el interés, a fin de cuentas es el objetivo que cumple, ¿no? Hay que usar esta estrategia de el menos es más, y también eso aplica para el texto, para el statement, y no la del más es mejor. Una cosa también típica a veces en los portfolios, sobre todo en los primeros portfolios que se arman, en las primeras experiencias, es tratar de comunicar que el perfil de artista es muy versátil, que puede trabajar con muchas técnicas, que puede trabajar con muchos soportes, que puede utilizar muchos lenguajes, y la verdad es que eso es totalmente contraproducente. Mucho mejor presentarse con una imagen concreta, con un tipo de soporte o lenguaje específico, y después, en tal caso, uno va a buscar más información. Y una cosa importante además también es que el portfolio es un documento que tiene una rigurosidad que necesita ser cuidada, que no haya errores de tipeo, que no haya errores de ortografía, que esté la información que tenga que estar. No es un documento divertido, es un documento riguroso. Por eso, de alguna manera, estos tips o este tipeo que armé yo nos vuelve otra vez al principio, ¿no? La idea es que se trata de un documento de acceso al artista que no necesita tener un diseño exhaustivo, sino que la parte creativa está en la obra. Y lo mismo pasa con el portfolio. Diferentes son los portfolios de creativos, de publicistas, de otras disciplinas o incluso de diseñadores gráficos, donde hay algo que se juega inherentemente en el diseño de ese portfolio, porque está hablando también del conocimiento de esa persona que se presenta. Pero en el caso de los artistas eso no es así. Bueno, ¿qué tiene que tener un portfolio? Este punto que yo armé es de un portfolio súper completo. También puede haber una versión más sintética de este portfolio. Por ejemplo, yo ahí les puse portada y portadilla. Bueno, puede haber solo una portada con la información. Puede no haber un sumario, porque a lo mejor es un portfolio muy escueto, muy sintético, con poca información. Entonces el sumario no tiene ningún sentido. Pero bueno, en algunos casos donde ese documento tiene por lo menos más de 25 páginas, tal vez amerita incluir un sumario. Lo de los datos personales parece una tontería, pero siempre lo pongo porque me ha pasado en muchos momentos de acceder a un portfolio que me despertaba interés y no tener los datos de contacto del artista. E incluso googleando no poder acceder. Es algo que de tan obvio a veces se olvida. Por eso también está bueno, antes de mandar el documento, cotejarlo con otros que nos puedan ayudar. Así como yo compartí en este caso el orden, sugiero que se estructure el portfolio, pero bueno, me río de mí misma porque en realidad es como a mí me gusta leer el portfolio y es totalmente subjetivo esto, ¿no? No hay, digamos, toda esta información tiene que estar sí o sí en un portfolio. Eso no es negociable, pero sí es negociable el orden. A mí me interesa en general, cuando tomo contacto con la obra de los artistas, leer primero el statement, porque eso me genera un marco de comprensión inicial o un marco de abordaje posible a esas imágenes. Si no, en general lo que siento que me sucede es que veo las obras y armo mi propia historia en la cabeza, y tal vez después me encuentro con el statement y en realidad la historia estaba puesta en otro lado, no para donde yo me fui. Pero bueno, es también una posibilidad a veces. Si el concepto de obra, si el proyecto necesita no tener esa información previa, entonces, bueno, ahí organizar el statement al final. A mí me gusta al principio. Después, bueno, vamos a ver un poco la estructura del statement, pero los statements o las memorias conceptuales son textos breves también. Entonces, hay que contemplar que así como lo mismo pasa en las exposiciones físicas reales, uno tiene como cierta ansiedad por ver el material. Entonces, el statement debería ser un texto breve, concreto y que aporte información.
Lo que no significa que no puedan desarrollar un texto poético. Lo que hay que saber es utilizar estratégicamente esa poética en distintas situaciones. Si es la primera vez que tomo contacto con la obra de un artista, no sé si el statement poético es el que más recomiendo, ¿no? Y después ahí sí pasar a las obras. En general se recomienda que sean obras actuales. Hace un tiempo un artista me decía, bueno, ¿qué pasa con las obras que son más viejas? Están vencidas, tienen fecha de vencimiento. Y bueno, para algunos circuitos sí, o para algunas situaciones concretas sí tienen fecha de vencimiento. De hecho, en los concursos muchas veces hay un margen de fecha a partir de la cual ya no se pueden enviar más obras. Y además porque en el portfolio lo que uno quiere ver es qué es lo que está haciendo el artista ahora. Si las obras son muy antiguas, uno se pregunta, bueno, ¿qué estuvo haciendo todo este tiempo, no? Hace, no sé, era unos 2 meses más o menos, me presentaron un artista, yo estoy viviendo en Madrid, en España en este momento, y me presentaron un artista de Zaragoza que hacía bastantes años, en realidad bastantes años que estaba fuera del circuito, y nos juntamos a ver obra física, obra real, y trajo obras del año 2010. Y bueno, yo vi toda la obra, en general trato como de mirar y después hacer un comentario, no hacer los comentarios mientras estoy mirando porque necesito pensar y mirar y entender. Digamos, desde mi lugar curatorial, creo que el lugar de la escucha es siempre muy importante, entonces, bueno, di espacio para eso, pero en algún momento, después de preguntarlo de distintos modos, bueno, estas son las obras más recientes, ¿qué es lo último que estuviste produciendo? Y demás, me di cuenta que me estaba mostrando su última producción que era del 2010 y estamos en el 2023, ¿no? Entonces, bueno, a mí ahí por lo menos presentó un interrogante importante en el momento de trabajar, ese es un problema, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasó en este tiempo que no estuvo produciendo y qué capacidad tiene de retomar esa producción o por lo menos ese entrenamiento, ¿no? De producir. Entonces, bueno, en el portfolio la obra tendría que ser la obra o el proyecto que se presente lo más actual posible. Yo sugiero ahí un número de entre 12 y 15 imágenes, porque luego también a veces se pueden incluir unas imágenes anteriores de referencia o de series anteriores o de etapas anteriores, entre 5 y 7, entonces más o menos entre esas 12 o 15 y 5 anteriores se suma un número que es acotado o manejable, por lo menos sobre todo para ver un material en digital, ¿no? En digital y en este primer abordaje además. Y como decía antes, bueno, si después eso suscita intriga, si eso genera la fuerza suficiente como para que la persona quiera ver más obra, bueno, está la página web, están las redes sociales, que también tiene cada uno de esos soportes, de esas plataformas, su funcionalidad específica. No es lo mismo la red social que la web. Y si además ahí se encuentra información interesante, seguramente se generará la visita al taller. Y finalmente, incluir la biografía o el currículum, que también son diferentes tipos de maneras de contar la trayectoria, que como decía antes, esto es bueno, un orden que a mí me gusta, ¿no? He sido totalmente subjetiva aquí, pero que me parece que es un dato que por lo menos puede servir de referencia. Suelo leer así, primero el statement, entender cuál es el marco conceptual de la obra, ver la obra y después ver cuál es la trayectoria del artista, no en términos de cuánto estudió y qué cosas hizo, sino porque esa biografía o ese currículum traza una cartografía de por dónde se movió, qué le interesa, cómo, cuánto y con quiénes se mueve, a uno le permite entender la constelación en la que está inscripta ese artista. Entonces, aunque parece, creo que, o por lo menos existe el imaginario de que la biografía del currículum no lo lee nadie, en realidad se lee un montón esa información
Entonces, cuanto más completa esté, mejor. ¿Dónde se hizo la exposición? ¿En qué año? Si hubo un curador, si participaron otros artistas, si se puede mencionar quiénes son, qué formaciones se hicieron, si hubo, no sé, proyectos, residencias, becas, premios, toda esa información se lee un montón. Pero repito e insisto en esto, en la repetición hay una intención de, de enfatizar que no tiene que ver con una cuestión snob del análisis de, tiene poco currículum, no me interesa, sino todo lo contrario, tratar de inscribir esa trayectoria en una constelación posible para, bueno, comprender los intereses y qué es lo que le preocupa a ese artista, ¿no? O qué lo motiva. Bueno, formato en general es el formato PDF. Esto que voy a decir parece un anacronismo total, pero igual es importante tener por las dudas a veces una versión impresa, sobre todo si va a haber una reunión con ese agente interesado, porque bueno, a veces no funciona la conexión, no se pudo descargar el archivo, no abre el archivo, problemas tecnológicos que se suelen presentar. Entonces, aunque parece que estoy diciendo algo de tinte como ochentoso, tener el portfolio impreso, por lo menos una copia por las dudas, nunca está de más, pero ya, digamos, el portfolio impreso no se deja ni en ninguna galería, ni lo recibe casi nadie en mano, como así tampoco las obras, ¿no? En general las reuniones no se lleva obra. Sí se puede, por ejemplo, enviar un link de descarga, lo pueden tener linkeado desde su página web, tal vez en la página web una página oculta o una página como de acceso específico, donde esté ese portfolio que lo van actualizando de acuerdo a lo va a recibir, o compartir un link al Drive, al Dropbox, siempre procurando que no haya que pedir autorización y todo eso, porque estas cosas que parecen también como tonterías, son las que desaniman a ver este material, ¿no? Porque en general, salvo en una convocatoria, que bueno, tiene ese fin específico, si ustedes quieren enviar el material a una galería o a algún agente, un periodista vinculado al mundo del arte, un comisario, algún gestor cultural, no están esperando recibir ese material. Cuando uno lo recibe y tiene que dedicar ese tiempo a mirar la producción del artista, cualquiera de estos escollos es un desmotivante. Entonces ya sí es muy complicado. Si tengo que pedir la autorización y bueno, tal vez paso a otra tarea y ya no lo veo porque en realidad yo no estaba esperando ese documento para ser visto. Y después, bueno, hay como cositas también que tienen que ver, no sé si con la diplomacia o con ciertos códigos que todos los circuitos tienen, y ciertas lecturas que se pueden hacer incluso en la forma en la que uno presenta el portfolio, no solamente en el diseño, sino como uno explica o invita a la persona a ver ese portfolio. Hace unos días recibí un correo de un artista que realmente se notaba que había dedicado el tiempo de sentarse a escribir ese correo, para mí específicamente, además. Y entonces cuando le respondí, le dije, mira, lo que me parece es que tardé algunos días en responderle y me excusé por eso, pero le dije, me quise tomar el tiempo de responderte con la misma dedicación con la que vos me enviaste el material. Me pareció correcto porque no es habitual recibir un material así. En general uno recibe correos donde, hola, ¿qué tal? Por favor, mira mi portfolio. Bueno, perfecto, pero ¿por qué haría eso? Entonces, a veces también en ese cuidado de cómo se genera esa invitación a ver el portfolio, cómo está cuidado el portfolio, también es una manera de entender cómo el artista cuida su obra y la circulación de su obra y los vínculos que se generan a partir del trabajo con su obra. Porque lo cierto también es que uno no trabaja solo con la obra, uno también trabaja con el artista y depende qué rol establezca, pero desde los que me toca a mí en general, como comisaria, como persona que escribe un texto para un artista o incluso para representar como artista, para siempre es un trabajo muy personal. Entonces,
ese cuidado que presenta sobre su obra es también importante para el proyecto futuro, ¿no? Bueno, y después unas reglitas de oro para pasar concretamente al statement, adaptar el portfolio para cada receptor, que fue lo que mencionamos hace un ratito, diferenciar las funcionalidades de ese portfolio, lo que decía, digamos, en esa adaptación, aparecen distintos objetivos: venta, difusión, si es para un curador, si es para una exposición, o si es para una convocatoria, ¿no? Para exposición, por ejemplo, una de las cosas que diría es sí o sí obra disponible, tiene que estar en el portfolio, nunca para una exposición incluyan piezas que no están disponibles, que son difíciles de enmarcar, que no está resuelto el montaje, cositas que van en detrimento después de la posibilidad de que esas piezas se puedan incluir efectivamente en la exposición. Siempre buenas imágenes. Si hay un punto en el cual recomiendo invertir, es en un fotógrafo de obra. Antes era más difícil esto, era más costoso. Ahora hay bastantes fotógrafos que se dedican específicamente a esto y no es tan costoso, y es un material del que además después pueden hacer mucho uso, así que siempre la prioridad está en las buenas imágenes. En no poner a trabajar el receptor, que es esto que decía, ¿no? Cuando ya tengo que pedir un código para poder descargar el archivo del portfolio, ya tengo un trabajo inicial que es ver un portfolio que en general no pedí, pero bueno, suponiendo que sea una convocatoria, además eso juega en contra. En algunos casos específicos se puede incluir, por ejemplo, un apéndice de precios si es para venta o alguna situación así como muy concreta. Y lo que decía antes, ¿no? Incluir sí o sí las obras disponibles. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Quieren hacer alguna pregunta, comentario? Porque la Bien, verborragia nunca fue mi vamos, problema, así que vamos bien. Sí, vamos 6 minutos. perfecto. Sí, ya. Y ya aquí en adelante el resto, vamos a ver, ¿cierto? Ya concretamente sobre la escritura, sobre este texto. Súper. Perfecto. Y bueno, cualquier cosa, Natalia, tú vas viendo si hay preguntas del chat, que yo no lo estoy viendo. Yo Me pierdo. levanté la mano, ¿la hago por el chat la pregunta? No, dale, ahora que abriste el micrófono, dale. Bueno, ¿cómo estás, María? No, mi pregunta era la siguiente. Por ejemplo, en el caso bueno, yo pienso en la obra de Jacques, ¿no? Que es un artista que vos conocés, que ya tiene su trayectoria, y si uno quisiera buscar una galería fuera, vos decís no poner en el portfolio obras que no están disponibles, pero no puede ser beneficioso tal vez incluir obras que están en colecciones prestigiosas, es como que no le da también un carácter, digamos, Mira, de interés. qué linda pregunta, Flo. Sí, bueno, el artista Jacques Bedel, para quienes no lo conocen y de paso pueden googlearlo. Está buena la pregunta. Yo creo que en ese caso no, sostengo que no las incluiría, porque esa información está en el currículum, ¿no? En el currículum siempre hay un ítem que dice, bueno, obras de su autoría están incluidas y se citan las colecciones. Entonces lo dejaría ahí, por lo menos en este primer encuentro Perfecto. del portfolio. Después, bueno, sí, se puede, seguramente se ahondará sobre eso, porque además a las galerías les interesa también establecer vínculos con esas instituciones, entonces sí estaría bueno saber qué tipo de obra. Pero es un dato que está en el currículum. Fantástico. Muchas gracias, María. Bueno, qué lindo verte. Bueno, este es un gráfico que armé hace un tiempo y sobre el que vuelvo. Tengo tres gráficos de eso, tampoco tengo tantos, pero tengo tres que me sirven para poner visualmente las ideas y sobre los que vuelvo, que a veces voy actualizando. Y este hace un tiempo que se mantiene, sostengo lo que digo, y que es esta organización piramidal para que se entienda también algo que igual está bastante dicho también en otros ámbitos, ¿no? Digamos que la obra no es solamente la obra o la idea, hay un montón de otros elementos más, como este del statement. Pero bueno, en principio, ante todo, siempre primero está la idea, que es lo que
la idea, el concepto que la obra está proponiendo, luego la materialización de esa idea en la obra, después el registro para que se pueda entender bien la obra. Entender quiere decir verla bien, entender su materialidad, entender sus dimensiones. Entonces, por eso siempre es importante que la ficha técnica esté completa, que yo pueda tratar, sobre todo creo que después de haber atravesado la pandemia, esto se nos hizo mucho más concreto. En el mundo virtual todo es muy hermoso, pero después hay una existencia, por lo menos en este tipo de obras que no son digitales, hay una existencia física. Entonces en el mundo virtual necesito entender la información para que en mi cabeza se construya la obra física. Entonces la ficha técnica es muy importante. A veces hay algunas obras que incluso necesitan 1, 2 o 3 obras, fotografías, para que se entienda la materialidad. No detalle de obra, porque el detalle, si la obra es buena, o la foto es buena, se puede hacer un zoom. Si no, no sé, fotos de reverso, fotos de la obra montada para que se comprenda su materialidad. Y luego sí viene la parte discursiva, cómo hablo de la obra, cómo presento todo ese material que tiene que ver con la idea, con la obra, la foto, el registro y lo que quiero decir. Y luego el ajuste a bases o a condiciones o a requisitos que tengan que ver con ese receptor. ¿Qué es un statement? Bueno, usamos la palabra en inglés, que es la declaración de intenciones. Y vuelvo siempre a esa traducción para que refresquemos que sobre todo tiene que ver con una cuestión de intencionalidad, qué es lo que quiero con la obra, qué es lo que quiero para con la obra. Y además que en la declaración hay, bueno, también una declamación, no estoy diciendo, entonces hay que buscar muy bien las palabras que me ayuden a que esas intenciones puedan ser comprensibles. También en castellano lo entendemos como, lo conocemos como enunciado de artista, memoria conceptual, texto de artista, memoria descriptiva. No sé, porque no tengo respuesta a eso, por qué el mundo del arte no se pone de acuerdo en una única denominación, porque después luego en cada bases de concursos, en cada convocatoria a presentar el portfolio, aparece una denominación distinta y el artista se marea, piensa que tiene que ser otro documento, bueno, genera confusiones a veces. Debería haber una especie de puesta de acuerdo de todos los que trabajamos en el circuito para que no nos genere esa duda. Es un texto breve. Y no por breve quiere decir simple, esos textos breves son los más difíciles de configurar. No debería ser mayor a 20 líneas. A mí me gusta en realidad más el sistema este de 4x4, ¿no? Como 4 párrafos de 4 líneas cada uno, de modo que en cada uno de esos párrafos se presente y se condense una idea, prestando mucha atención a que los 4 párrafos igual tengan un hilado entre sí. Y en ese texto breve de estas 20 líneas que yo planteaba, en general se redacta en presente y yo ahí les puse en primera persona. Podríamos decir que como tiene que ver con una declaración del artista, entonces está bueno que esté en primera persona. Ahora, si ese texto, que a veces sucede, es redactado por otro, porque también uno puede recurrir a facilitadores, entonces en general estaría bueno que ese texto quede firmado por esa persona, ¿no? Eso no está para nada mal visto. Que otro escriba el statement está muy bien, porque además se entiende que ese statement está basado en las palabras del artista o en las intenciones del artista, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Y en ese texto se debería hablar sobre el proceso o el proyecto artístico, para eso es. Lo que pasa es que, bueno, decir eso en algún punto es una generalidad, por eso ahora vamos a las cuestiones como más específicas. Bueno, y esto también, la importancia de marcar la diferencia entre el statement general de la obra, es decir, un statement que presente la poética general del artista, no sé, el artista trabaja sobre la problemática de la vigencia de la pintura en el mundo digital, y después hay statements específicos que se pueden referir a una serie específica
y también hay statement de una pieza específica. No es lo más habitual, pero bueno, a veces sucede y a veces en algunos concursos lo piden así. A veces también puede haber una memoria descriptiva que se refiera a los aspectos bien técnicos de la obra y después una memoria conceptual que se refiera a las ideas sobre la obra. A veces también en algunas convocatorias está desglosado de esa manera. Los no de los textos de artistas o de los statements. No utilizar dos palabras, si eso se puede explicar en una. Esto va atado a lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, a la idea de que menos es más. No escribir frases inútiles que no aportan nada. También tratar de eludir descripciones que sean subjetivas, ¿no? Como muy interesante, muy lindo, muy agradable, ese tipo de descripciones que en definitiva no dicen nada sobre el concepto y obligan al que está leyendo a querer hacer una lectura de ese típico, de ese artista que tal vez no es propia. Expresar una idea en cada frase, esto es importante, sobre todo que esa idea quede clara y que quede presentada y cerrada en esto que yo planteaba antes, en el párrafo o en la frase. Y bueno, revisar que no haya errores. Yo puse ahí de ortografía, a veces también hay errores de tipeo en el apuro y demás. En general, para los concursos siempre está bueno preparar el material antes en otro documento, chequearlo, hacerlo testear por otros ojos y después traspasar esa información a los formularios, que en general suelen ser todos online últimamente. ¿Qué sí se debería incluir? Perdón, ¿puedo interrumpirte o lo dejo para...? No, Gracias. dale. Gracias, María. No, porque me quedé con párrafos cortos y frases breves. ¿Eso Sí. no? ¿O entendí mal? no. Porque eso me parecería que sería genial. O sea, hacémelo corto, rápido y que lo entienda. No, está bien, porque ese fue, perdón, error mío que corté para hacerlo más cortito yo en la presentación, corté la introducción. No, es sí frases breves y sí párrafos cortos. Gracias. Sí, está bien. Está muy bien la aclaración. Y entonces ahí sí, bueno, lo tenemos que pasar los sí. Sí, frases breves, sí, párrafos cortos. Que se hable sobre todo del motivo de la creación de la obra y la historia. O sea, lo que tienen que pensar es que esta es una frase que se la tomé prestada hace muchos años a una colega muy querida, Mariana Rodríguez Iglesias, que decía, hay que pensar que el que está del otro lado es un perfecto desconocido. Y que, por supuesto, para el que recibe el portfolio, el artista es un perfecto desconocido. Entonces, hay que entender qué es lo que yo le quiero contar sobre la obra. Y ese qué quiero contar también está muy vinculado con la persona receptora. Esto, por ejemplo, se puede manejar con el tipo de léxico que se utiliza. Puede ser un léxico más llano, un léxico muy del mundo del arte específico, con palabras que entendemos los que estamos en el mundo del arte, y a veces después ese texto uno lo lleva a otro circuito, que incluso también puede ser muy erudito, pero que no tiene ese tipo de lecturas. Entonces, bueno, presentar ese motivo, esa historia de la obra, ayornado al público a quien lo va a leer, al receptor sobre todo, ¿no? Una visión global. Bueno, primero, en ese primer párrafo, debería yo presentar de qué va mi obra, cuáles son los ejes que atraviesan mi obra. Por eso decía que en general son difíciles de construir esos statements, esos textos, porque tratar de en un solo párrafo sintetizar la producción de toda una vida o algo a lo que me dedico todos los días es muy difícil. Pero sí sería importante tal vez tratar de identificar o de trazar 2, 3 conceptos, no más, que son los que recurrentemente aparecen en todos los proyectos
los proyectos van mutando, las series van mutando, pero siempre subyacentemente hay un interés que es el que se repite, ¿no? Esta vieja frase de que uno en realidad siempre hace la misma obra es un poco cierta, porque aunque se va modificando y tal vez se pueda cambiar de lenguaje, se pueden cambiar de soportes, de materiales, en la base hay una misma preocupación. A eso se refiere con la visión global y debería por lo menos estar planteado en ese primer párrafo. Si voy a presentar una serie o un proyecto, entonces ya en el segundo párrafo introducir qué es lo que tiene de específico este proyecto, pero contextualizado en ese eje o esos ejes conceptuales macro, ¿no? En la poética del artista. Hablar del contexto de tu obra, del medio, del proceso artístico, de la técnica, de las influencias, no son requisitos, no es que en todos los textos tienen que hablar de cuáles son sus influencias, si amerita. Hay cosas que a veces ameritan, hay cosas que no. Mencionar, por ejemplo, el lugar geográfico, el lugar físico desde el cual fue producida la obra, a veces aporta, a veces es un dato mudo, es un dato que no dice nada. Y destacar con qué materiales trabajás y tus fuentes de inspiración, en tal caso lo mismo, ¿no? Si no hay luego después un espacio físico para hablar sobre esa memoria técnica. Lo que hay que entender también es que más allá por eso antes hablaba del statement más poético, y no es que no se puede utilizar, y más allá de que pueda ser una herramienta que también funciona en complemento con la obra, el statement tiene un uso pragmático, que es ese abordaje a la obra primera. Entonces, no sé si por lo menos en un statement de un concurso no aconsejaría algo más poético, en un statement de primer contacto con la obra tampoco, pero bueno, sí tal vez en una exposición o en alguien que ya conoce mi obra y que puede entender esa poesía desde atada a qué conceptos está, ¿no? Entender las expectativas de tu público y cómo perciben tu trabajo, y esto relacionado con lo que decíamos antes, comprenden el léxico, no, hay que bajarlo, hay que utilizar palabras más de lenguaje coloquial. Hace unos días también estaba trabajando con un artista que va a presentar un proyecto en una exposición como muy masiva, organizada por un municipio, y me decía, bueno, el texto que escribiste está muy bien, pero necesito como palabras más llanas porque irá a público que no tiene que ver tanto con el mundo del arte, y me sentí un poco como los políticos, ¿no? Que ocupan sus bancos de trabajo y se desconectan un poco con la realidad. Me sentí un poco así y estuvo bien, fue una buena bajada a tierra en la que a veces uno no se puede escribir y se hace ahí el experto en arte, y claro, después hay gente que ese texto no es solo que no lo comprende, sino que no lo motiva a leer, no pasa lo que tiene que pasar con el texto, ¿no? No es un texto de uso, los textos, eso es lo que intento decir, son textos de uso. Bueno, hablar de la relación de tu trabajo actual con tus proyectos anteriores, se puede hacer una mención, ahí yo traje un ejemplo para que se vea esto, que funciona de la misma manera que el portfolio, ¿no? Como se inscriben las obras actuales, pero también algo de las anteriores para entender de dónde vengo. Bueno, puede haber en ese statement una mención a cierto proyecto anterior para que se comprenda desde dónde vengo trabajando y cómo encaja tu obra en la práctica artística contemporánea actual, que también es una pregunta bastante recurrente, si mi obra es contemporánea, no es contemporánea, si dialoga con el lenguaje contemporáneo actual, que igualmente hay muchos lenguajes contemporáneos actuales, diferentes circuitos, pero bueno, plantear a ver si algo de esto que yo estoy manifestando tiene conexión con esa realidad o es anacrónico, ¿no? Bueno, acá tenemos un primer statement para que se vea así algunos ejemplos. No utilicé un recurso que a veces uso en cursos más privados, en charlas más privadas, que es mostrar ejemplos de statement que no funcionan, siempre tapando los nombres y todo, porque no me parece, pero bueno, a veces el ejemplo de lo que no funciona es bastante efectivo,
pero bueno, no es correcto tampoco, así que todos estos son statements de gente conocida, de artistas reconocidos, de trayectoria, y son todos correctos además, ¿no? Bueno, este es un texto que Diane Arbus, fotógrafa, presenta en 1966, 63, con motivo de su aplicación a la beca Guggenheim, donde ella va a contar o cuenta qué es lo que hace, qué va a hacer con el dinero, ¿no? Que esto es como bien importante. Aplica un poco esto que estábamos diciendo, los 4 párrafos, no es una regla matemática, así que no tienen 4 líneas cada uno, pero más o menos. Entonces, bueno, plantea esto, ¿no? Dice, quiero fotografiar las ceremonias importantes de nuestro presente porque viviendo aquí y ahora tendemos a percibir solo lo que es azaroso, estéril, sin forma. Mientras lamentamos que el presente no es como el pasado y abandonamos la esperanza de que se convierta en algún futuro, sus hábitos innumerables, inescrutables, yacen en espera de su significado. Los quiero recolectar como la abuela de alguien que guarda conservas porque van a haber sido tan hermosos. Hay ceremonias de celebración, los shows, los festivales, las fiestas, las convenciones y las ceremonias de competencia, concursos, juegos deportivos, las ceremonias de comprar y vender, de apostar, de la ley y el show. Las ceremonias de fama en las que los ganadores ganan y los suertudos son elegidos, o las ceremonias de familias o encuentros, las escuelas, los clubs, los encuentros. Después están los lugares ceremoniales, el salón de la peluquería, el salón de la funeraria o simplemente el salón. Y los trajes ceremoniales, los que usa una camarera o los luchadores. Ceremonias de los ricos, como un show de perros, y de la clase media, como el juego de bridge. O, por ejemplo, la lección de baile, la graduación, la cena de compromiso, la sesión de espiritismo, el gimnasio, el picnic. Y quizás la sala de espera, la fábrica, el baile de máscaras, el ensayo, la iniciación, el lobby del hotel y la fiesta de cumpleaños, etc. Escribiré lo que sea necesario para una mayor comprensión y dilucidación de estos ritos. Iré hasta donde pueda para encontrarlos. Estos son nuestros síntomas y nuestros monumentos. Quiero simplemente guardarlos porque lo que es ceremonioso y curioso y lugar común será legendario. Después me cuentan si les gustó, para mí es muy hermoso. Ahí, bueno, les compartí el documento original, es un pequeño statement de plan de trabajo que también presentó para la beca Guggenheim Jackson Pollock, donde dice qué es lo que va a hacer. Dice que, bueno, que básicamente, no me quiero extender demasiado, pero dice que quiere hacer grandes obras transportables, que él piensa que la obra de Caballete está en estado moribundo y que entonces va a tratar de hacer obras a gran escala, casi de tinte mural, que funcionen como una transición a lo que él cree que efectivamente después va a ser la pintura, ¿no? Y lo mismo, es un texto breve, aquí tenemos solo 2 párrafos, pero que, bueno, también podrían haber sido fragmentados en 4. Después, si quieren, esto también lo podemos compartir, igual queda en la grabación le ponen pausa y lo leen tranquilos, pero... Exacto, sí, ya eso iba a decir, que después cómo queda el video, se puede pausar en estos momentos en que compartes los textos y se puede, ahí pausándolo los pueden leer. Y también quería comentar, nos quedan 10 minutos, ¿vale? Para que podamos también la oportunidad de tener un espacio de preguntas y comentarios, ¿vale? Vale, ahí termino esto y abrimos las preguntas. Bueno, y después otra estructura que a mí siempre me pareció muy efectiva, de todas las que mostré, esta es la que parece más efectiva porque es más sintética. Es de un artículo que salió hace ya unos casi 20 años en la revista Arte al Día, es el número 131, para que luego después, si quieren, puedan buscar el artículo completo. Estos son solo 2 extractos de 2 statements que redactó Patrick Charpenel, que es un curador mexicano, vamos a ponerlo así. No nació en México, pero vive en México y trabaja en México y en fin, donde
utiliza una estrategia que para mí es muy efectiva, ¿no? Entonces presenta al artista, Fernando Ortega, dónde nació el artista y su año de nacimiento, que eso ya lo escribe en una situación geográfica y en una situación también generacional. Y dice, en los dos utiliza la misma estructura, dice a través de distintos medios y técnicas, Fernando Ortega explora la capacidad que tienen un elemento insignificante o un gesto imperceptible para colapsar las cosas más estables e imponentes, ¿no? Ahí plantea el concepto de obra. Luego dice, una mínima acción puede tener consecuencias fulminantes. De esta manera, crea una suerte de equilibrio entre lo pequeño y lo monumental. Un mosco incrustado a un muro tras haber sido cazado por el artista es excelente pretexto para remover toda la pared y desplazarla de México a Londres para exhibirla en una galería. Entonces, plantea el concepto, plantea con qué medios trabaja y después pone al final un ejemplo de obra. Y en el caso de Adriana Lara, utiliza la misma estrategia, ¿no? Dice Adriana Lara, Ciudad de México, 1978, a través de sus intervenciones y de la documentación que realiza de distintos contextos, o sea, ahí está planteando que es un artista que trabaja con la intervención y la documentación, Adriana Lara hace una aguda crítica al sistema del arte y a la economía capitalista. Presenta el concepto de obra, estos ejes macro que yo mencionaba antes, y luego va a presentar la obra. Entonces dice, desmonta los códigos de poder y deconstruye valores y significados con dinámicas como el hacer de una maleta olvidada en el centro de un espacio de exhibición un objeto artístico y a la vez una probable amenaza terrorista. Es súper efectivo, no tiene resquicio por donde entrarle una crítica, es una muy buena estrategia que pueden borrar. Y bueno, ya sí para cerrar y abrir a las preguntas, unos 5 puntos que hablan sobre el art writing y la escritura artística tomadas de María Fuchs, que bueno, es bastante referente en relación al art writing, que también después los pueden leer en detalle, pero donde ella básicamente lo que está planteando es que la escritura sobre arte, que es un poco más allá de estas estrategias que estuvimos planteando o de sistemas de planteo de los statements, son escritura, lo que ustedes van a hacer es un art writing, es una escritura sobre arte, circula por el intersticio entre distintas formas tradicionales de textos. Textos de historia del arte, ensayos específicos, textos que se refieren más a lo periodístico, e incluso a textos curatoriales. El art writing como que se mete en los intersticios y toma un poco de todas esas formas de escritura, pero también se puede tomar todas las atribuciones posibles que quiera. Básicamente es como la forma más libre de escribir sobre algo que nos interesa, que además tiene que ver con la producción, que también es muy libre por parte de los artistas. Y esto, bueno, lo planteo y creo que un poco además también el origen de esta idea de hablar sobre la escritura de arte y sobre el statement surgió porque en poquitos, bueno, quisiera yo decir semanas, pero bueno, como es una autopublicación, en poco tiempo voy a estar lanzando este libro que condensa los textos que escribí sobre artistas entre el 2006 y el 2022 y que plantean esta cuestión de la existencia del art writing como un tipo específico de escritura y que fue, creo, de alguna manera algo a partir de lo cual empezamos a hablar con Natalia de hacer un poco esta charla. Entonces, bueno, cuando esté, el libro ya está hecho, hay que imprimirlo, nada, le falta solo eso. Cuando esté en la calle, ahí le llegará la información. Y ahora sí, si quieren, abrimos también para preguntas o comentarios, no necesariamente tienen que ser preguntas. Bueno, a mí me gustaría hacer un comentario. Pues muchísimas gracias, María. ¿Me escuchan bien? Aquí ya volví. Sí. Sí. Bueno, pues principalmente yo creo que tiene mucha coherencia de primero entender el portafolio, o sea, como que comenzamos primero viendo la estructura
y luego sí situarnos puntualmente en el statement. Creo que eso fue muy, muy valioso, ya que no es un texto suelto, o sea, lo entendimos que hace parte de todo un universo y de todo un documento, ¿cierto? Que bien llegas a complementar. Entonces, súper, súper que nos ubicaste como en ese contexto. Y para todos que están hasta aquí, que estoy muy, muy contenta porque es primera vez que todos quedan hasta el final. Entonces, entonces súper. Eso significa que todos estuvimos muy, muy, muy conectados, María, contigo. Bueno, a veces hay algunos artistas que tienen compromisos, entonces, bueno, deben salirse, pero muy contentos desde Datarte porque hasta el final nos quedamos 55 escuchándote, 55 artistas escuchándote hasta el final. Entonces, bueno, pues eso, estamos contentos. Para los artistas y las artistas que están aquí, me gustaría contar algo puntual sobre los portafolios en Datarte, ya que comentabas lo del PDF, del Drive, del descargar el portafolio. En Datarte, en estos tenemos la lógica para que los artistas puedan crear sus portafolios virtuales, ¿vale? Quería adicionar eso a la presentación. ¿Me escuchan bien o se me está cortando? Bueno, ahí creo que la perdimos, Se definitivamente, cortó, ¿no? se, Sí. se cortó. Se cortó. Bueno, mientras voy a responder unas preguntas que vi ahí también de Flo, que consultabas si siempre es en primera persona el portfolio, el statement. La hice antes de que vos lo Claro, respondieras. ahí está. Y semblanza de artista también es una forma sí, hay tantas formas de referirse a ese texto que al final genera más confusión que otra cosa. Pero bueno, ahí mientras ¿Semblanza es el texto o sí, es solamente el texto del statement? Eso es una Sí. semblanza. Sí, Ok. sí, lo que pasa es que, claro, también a veces, como la semblanza la escribe un otro, un crítico, un curador, parece que es como un texto sobre el artista de un tercero, pero también a veces se hace referencia a semblanza como statement. Vale, aquí volví, que me fui un momento. Bien. Ya volví, ¿me ven? Ahí estoy de nuevo. Ok. Sí. Bueno, creo que me quedé para agregarle a la parte del portafolio, adicionar esta información. Ustedes pueden crear sus portafolios virtuales. Quería agregar esto a la parte de los portafolios, ya que cuando postulan a estas convocatorias, en estos momentos, las alianzas que tenemos, las convocatorias reciben el portafolio virtual, ¿vale? Como, digamos, como solución tecnológica que hemos encontrado ahora, ¿vale? Bueno, y estabas respondiendo preguntas, ¿cierto, María? Sí, sí, una pregunta que había quedado ahí en el chat, pero no sé si hay algo más. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Súper Hola. interesante. Soy Diana Ferulo de Tucumán, Argentina. Te quería preguntar sobre el portfolio de los curadores o de los que escribimos textos curatoriales, y tiene algún tipo, que yo no soy artista visual, sino que soy docente universitaria e investigadora y me especializo en eso ahora, en escribir los textos curatoriales, en la parte ¿no? de poner palabras a esto que hacen los artistas, si hay alguna variación o algún tip, y me interesaba mucho esto que decías acerca de la firma. No sé si la firma también, además de los statements, se aplica a las memorias conceptuales. ¿Qué pasa cuando en un salón un artista se presenta y quizá le escribió otro la memoria conceptual o demás? Me interesaba esos procesos de autoría, porque yo estoy trabajando con clínica para artistas desde lo conceptual, en donde trabajamos juntos, y bueno, me parece interesante esa línea, esa frontera de quién escribe qué, y por lo menos aquí no vi que estuvieran tan instauradas esto de la firma de quién escribe a la hora de la presentación en salones y demás. Así que muchas gracias.
Sí, bueno, qué bueno, también está muy bien la pregunta, las preguntas. Hay una diferencia, ¿no? Con el portfolio de artistas porque se necesita completar mucho más registro fotográfico de la exposición que curaste o de tu participación. Por cada proyecto que presentas tenés que sumar el texto curatorial si lo hubo. En general se suma un link, porque si eso fue en algún ámbito institucional, en el espacio, también se puede cotejar con eso, o sea que ahí hay una diferencia. Después, bueno, hay un statement también de curador, qué le interesa y con qué le interesa trabajar al curador, y la biografía lo mismo, digamos, ahí no difiere, pero sí esa cantidad que yo decía de 5, 7 proyectos anteriores, 10, 12 o 15 obras, no aplica porque es diferente. Y el tema de la autoría, bueno, no sé cómo quedaría para una charla de otra hora. Justo esta semana, esta semana salió una noticia en ámbito financiero donde un colega, curador, ganó un juicio a una universidad en Argentina porque utilizó una investigación sin citarlo en la Universidad UNTREF, y es moneda corriente, no solo con las instituciones, que igual son de las que uno esperaría mucho más, entre colegas también pasa mucho eso. No sé, a veces cuando los textos es más difícil de trazar esa línea así tan rígida, ¿no? Cuando los textos son muy construidos en conjunto con los artistas, y firmarlo el texto como de autoría propia es medio raro. Y a veces incluso en las aplicaciones de los concursos ni hay espacio para la firma, porque si pones tu firmas, consumís cantidad de caracteres que son los con los cuales si no, el texto no tiene sentido, ahí es más difícil. Pero bueno, esa es una labor que creo que tenemos como responsabilidad nosotros los curadores, de empezar a hacer valer mucho más la propiedad intelectual, la cita. Hay una deuda ahí nuestra. Muchísimas gracias. Nos fuimos para otro lado, pero Me encanta también. sí. Bueno, no quiero demorarlo, Vale. yo me quedo el tiempo que quieran, pero no quiero ¿Alguna demorarlo. otra, Sí. otra pregunta más? Sí, aprovechemos. Me Bueno, pareció, bueno, en este momentito, me parecían muy interesantes los dos últimos statements que eran cortitos. Los dos primeros, la verdad que me parecieron muy largos. Yo soy medio sintética, entonces a la hora de leer eso, cuando estás inmersa en un montón de cosas, yo ya me había ido, pero los dos últimos, y después estuve revisando el mío, que es más cortito todavía. Hola, chau. No, pero es como cuando vendés algo, me parece. es vender, Por es eso. vender. Lo que No pasa es estoy que es un hablando de poco... lo económico, sino estás mostrando algo o te presentan a alguien. Si en el primer minuto no capturaste, fuiste. Es vender, si querés ponerlo en términos más, es seducir. Exacto, Sí. exacto. Bueno, y después podés seguir un poco más largo, pero el primer contacto me parece que tiene que ser así algo que te atraiga para ir buscando. Por eso que los dos primeros me resultaron Sí. sumamente largos. Hay que pensar que igual esos dos textos que yo los traje, porque bueno, son de artistas de referencia, también fueron escritos en otra época, en otra Así, sí, década, sí, sí. ¿no? Donde había otra exigencia de escritura, otra manera de escribir y otra Y no cosas había que existen, redes. sí. Y no había redes, además. Mira, hay una cosa que en la publicación de este libro que estoy cerrando, que digo como en el prefacio, y que es también cómo fue cambiando, son textos desde el 2006 hasta esta parte, ¿no? Cómo fue cambiando también la forma de escribir, no solo mía, sino de lo que el circuito espera y quiere leer de los artistas. Sí. Entonces imagínate que estamos hablando de 2006, que tampoco es hace tanto, y estos son textos de los 40, ¿no? Vení, Manu, pongamos acá. Vamos a silenciar acá ahí está. Pero bueno, está bien, me parece que está bueno que seas sintética, no hay que, no se te tiene que ir la Ser tan
En la síntesis, sí, sí. Porque, bueno, por ejemplo, en algunos concursos que he participado como jurado, leí statement como hago la obra porque me gusta, cosas así delirantes que, Bueno. bueno, son como, realmente tenés ganas de que no te elijan en el concurso, ¿no? Y después también hay statements donde, bueno, se juega un poco con la ironía y como tratar de como hackear el propio sistema del arte, que están buenos, pero para eso primero, ¿no? Es Pero no como es para para eso. romper, y no para estos contextos. Claro. Se puede jugar, pero no para este Pero no contexto para donde, eso. bueno, hay que seducir y conquistar. Hace muchos años yo daba una charla que se llamaba así, se llamaba Primera Cita, Claro. y jugaba un poco con esa idea, ¿no? De, bueno, uno a la primera cita, después se sabe la verdad, pero uno va perfumado, va bien vestido, intenta Sí, mostrar la agradar. mejor cara, claro. Y es un poco, el portfolio es un poco eso, es la primera cita. Bueno, El Tinder. Muy el buena Tinder frase esa. Anotemos. vale. Bueno, María, para cerrar, ya nos escriben si tienes algún ejemplo de algún artista o algún lugar para visitar y leer de un texto contemporáneo, de algún artista contemporáneo que nos puedas recomendar y consultar después del encuentro. Ahora, uy, no lo tenía pensado eso, Natalia me agarró así en seco. No, qué Vale, difícil. No, bueno, podría recomendar que sí fue mi lectura de ayer, que igual es muy útil para los artistas, una recopilación de Hans Ulrich Obrist, es un libro viejo de entrevistas a curadores, que es muy, muy interesante porque ahí los curadores cuentan qué es lo que esperan de los artistas, pero no se ajusta tanto a lo que me pedís. ¿Cómo se ok, llama el libro? Perdón. El libro se llama, ya te lo voy a decir, vale, este es resultó viejito, ¿eh? en una de las preguntas en el chat. Ujú. Bueno, yo les recomendaría en Datarte estamos publicando los portafolios destacados y tenemos en cuenta también los textos. Entonces, desde en la plataforma de Datarte pueden consultar estos portafolios que están públicos y ahí hay unos ejemplos de texto. El libro se llama Breve Historia del Comisariado, de Hans Ulrich Obrist. Es una belleza el libro, ¿eh? Porque aparte hay curadores que ya se murieron, que no están más, es como súper, súper lindo el libro. ¿Tu libro Y se bueno, publica en Argentina y en España? ¿Cuándo sale? ¿Qué nos puedes contar? en, ¿Y cómo fue en ese papel, proceso? En papel. en papel acá, en Madrid, en España. Pero sí se va a publicar digital porque además en principio no es un libro que tenga una intención comercial, sino que persigue otro objetivo, así que va a haber un ebook de acceso libre, así que ahí se va a poder leer en todos los lados. Y también es un poco como un reconocimiento al trabajo de los artistas y del trabajo de artista curador. Hay algo de eso, pero bueno, después cuando lo presente ahí contaré un poco. Hay un lindo ensayo que escribieron los chicos de Uberbauhaus y curatoría forense sobre la escritura de arte y sobre, bueno, porque también se puede hacer una lectura a partir de esos textos, de cómo también el circuito fue cambiando. Muchos textos fueron escritos para lugares, para instituciones que ya no existen más. Entonces habla también de lo efímero del circuito. Y también muchos textos fueron escritos para artistas que en su momento no tenían ningún tipo de reconocimiento ni legitimación del circuito y que después con los años sí, entonces también habla un poco de eso, de la confianza de las curadoras en los artistas y de la confianza de los artistas en su propia obra y cómo cuidar eso, ¿no? No quiero ponerme así como cliché, es como un libro desde el amor, pero la verdad que sí lo es. Habla Qué un poco de bueno. eso. Qué Sí. bueno. Bueno, estaremos pendientes cuando lo lances.
¿cierto? También Bien, en Datarte compartiremos la información y cuando lo tengas listo. vale. Bueno, tomar de Bueno, inspiración también estos textos y conocer tu trabajo. Bueno, gracias a todos y todas. Damos por terminado el webinar y esperamos verlos en una próxima ocasión. Y muchísimas gracias, María, por todo el gracias. contenido y la información de hoy. Bueno, Muchas adiós. gracias. Gracias. Saludos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.